DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, bienvenidos, acá estamos. Recibimos, por supuesto, el trabajo que se realizó recién en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y todas las derivaciones que tiene esta discusión, que ayer nos enterábamos que empezaba hoy a las 11 de la mañana con esta reunión informativa con distintos invitados que están en áreas estratégicas del gobierno, que tienen que ver con poder explicar desde distintos puntos de vista qué implicancias tiene esta discusión que para un grupo de trabajadores tanto se esperaba, que es la eliminación de la cuarta categoría, desde la cual, digamos, quedaría exceptuada de pagar el impuesto a las ganancias, según lo que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa. Jessy, Martín, ¿cómo andan? Hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? Bueno, larga reunión en la Comisión de Presupuesto, arrancó 11:30 de la mañana y terminó hace pocos minutos con el anuncio de Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto, de emitir dictamen el día lunes. Es decir, se va a volver a reunir esta comisión el día lunes para emitir dictamen con la posibilidad concreta y la intención concreta del oficialismo de llevar el tema al recinto de la Cámara de Diputados el día martes en una sesión especial junto con otros temas, ¿no? Sí, Jessy. ¿Cómo estás, Meli? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Martín? Muy bien. Sí, repasando un poco, si les parece, quiénes estuvieron presentes hoy haciendo las exposiciones. Lili Olmos, por segunda vez en esta semana, que también estuvo el día de ayer, la ministra de Trabajo, y también Claudia Balestrini, la subsecretaria de Ingresos Públicos, y se agregaron luego representantes de las centrales sindicales que venían haciendo este reclamo, que son los más afectados por el impuesto a la ganancia en la cuarta categoría. Participaron Cachorro Godoy, de la CT Autónoma, Sonia Aleso, de la CETERA, que representa el gremio de los docentes, y también Héctor Daer, secretario general de la CGT y de, el gremio de Sanidad. Bien, hablando de gremios y hablando de aquellas actividades que vienen siendo afectadas por el impuesto a las ganancias en términos de que se termina convirtiendo el impuesto al salario, está Luciana con un diputado que además representa al gremio de los bancarios. Lu. Así es, Meli, muy buena jornada para vos y los compañeros. Acaba de finalizar la Comisión de Presupuesto y Hacienda, como bien lo adelantabas, tengo a mi lado al diputado Sergio Mar Palazzo. Sergio, gracias por su tiempo. Bueno, preguntarle una conclusión de lo que fue esta primer comisión informativa para tratar el tema del impuesto a las ganancias, ¿no? Bueno, fue una reunión interesante donde se aportó la fundamentación del proyecto por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Agencia de Recaudación, que es la AFIP. También estuvieron los integrantes de las 3 centrales de trabajadores que expresaron su apoyo al proyecto y se pudieron dilucidar las preguntas, las dudas que tenían los legisladores de la oposición y transitamos hacia el día lunes para emitir dictamen o dictámenes si hay un dictamen de rechazo o un dictamen distinto de la oposición. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Melina Frederman lo saluda. ¿Qué tal? Un saludo a todos en el estudio. Muchas gracias. Diputado, se habla un poco también de cuáles son las implicancias de estas medidas y qué es lo que va a pasar desde el punto de vista de la recaudación si queda exceptuado esta categoría de trabajadores de pagar el impuesto a las ganancias, ¿cómo se va a poder seguir asegurando recaudación al Estado? Bueno, en principio es un proyecto que nosotros lo celebramos, nos parece correcto establecer una forma de determinación que no sea la lapicera de un presidente, el mínimo no imponible, que es establecido en 15 salarios mínimos vitales y móvil, tiene actualización 2 veces al año y por encima de ese mínimo no imponible, que hoy sería 1.770.000, el trabajador pagará por el diferencial, con lo cual no hay una eliminación total del impuesto, hay una parte que son los altos ingresos que seguirá tributando. Segundo, hay una redinamización de la economía, la mayoría de ese dinero va a consumo y eso genera ingresos fiscales por otras vías que tienen que ver con impuestos al consumo como el IVA o tienen que ver con impuestos provinciales. Además, el ministro de Economía habló del impuesto país y además hoy los funcionarios explicaron que el impacto puede ser absorbido dentro del presupuesto. No obstante ello, quiero remarcar que
La eliminación de la cuarta categoría como tal y dejando solamente altos ingresos es infinitamente menor a lo que significaría, por ejemplo, la propuesta de los otros dos partidos que están compitiendo con posibilidades electorales. Ellos plantean la eliminación de los derechos de exportación, por ejemplo, retenciones y demás, y eso implica 3.7 veces más de recaudación si sale esa ley o si sale esa propuesta, en caso de ser gobierno de ellos, que esta. Así que habría que tener más preocupación por esos proyectos que por este. Ahora, está bien, y le consulto, ¿por qué cree que esta posibilidad finalmente se debate ahora y podría suceder ahora y no se hizo antes? Ya que en algún otro momento hasta el propio Mauricio Macri, ¿no?, había dicho que era una promesa de campaña eliminar el impuesto a las ganancias directamente. Acá estamos hablando de eliminar una categoría. ¿Por qué no se hizo antes? Bueno, en principio las respuestas de la promesa incumplida de Mauricio Macri deberían darlo sus seguidores, que pareciera ser que hoy tiene una mirada distinta, porque Macri decía: en mi gobierno ningún trabajador pagará ganancia, y hoy dicen que es un impuesto progresivo que tiene que perdurar. Entonces o cambiaron en estos 4 años el pensamiento o le mintieron a la gente, ¿no? Primero le mintieron porque de hecho se pagaba el doble de trabajadores pagó. Pero en segundo lugar, respecto a la pregunta puntual, se han venido dando pasos en ese sentido. El hoy ministro, cuando fue diputado nacional, creo que en el año 2020, propicia una reforma del impuesto a la ganancia por el cual dejaron de pagar 1.200.000 trabajadores con la reforma que se hizo en el 2020, creo. Quiere decir que como legislador avanzó un paso y ya 1.200.000 trabajadores no pagaron. Y siendo ministro, en conjunto con la AFIP y la Secretaría de Ingresos Públicos, en diversos acuerdos salariales y convenios que se empezaron a hacer consultas vinculantes con la Secretaría de Ingresos Públicos, emitieron diversas resoluciones por la cual se permitía descargar más ítem de lo que se presumía se podía descargar por el artículo 82 o el 26X. A partir de ahí, ya no solo hubo menos gente que pagó, sino que empezó a poder descargar más cosas para pagar menos. Y esta es una tercera etapa en la cual se plantea directamente que un grueso de la sociedad deje de pagar. De 890.000, 800.000 no pagarían, y el de altos ingresos sí seguiría abonando. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Jessica Calcaño lo saluda. Hoy en la comisión se debatió mucho en torno a los monotributistas que no estarían incluidos en esta exención, digamos, que se le hacen a la mayoría de los trabajadores de la cuarta categoría. La consulta es si considera que es, sabiendo, ¿no?, que la modalidad de monotributo muchas veces esconde una relación laboral, si considera que debería ser incorporado en el debate. El lunes convocaron para dictaminar, si hay posibilidades de que se contemple en el proyecto ese punto que también afecta a muchos trabajadores, pero que están bajo otra modalidad de contratación, digamos. Sí, hoy se discutió, esperaremos si la gente Juntos por el Cambio que lo planteó trae algún proyecto en ese sentido, y siempre se está abierto a discutir si es que van a acompañar, aunque lamentablemente ya han dicho que no van a acompañar esta situación por ahora. No, pero decían... Esperaremos porque ellos han planteado el tema. Claro, decía en sentido, sí, desde su posición como diputado, bueno, además que conoce la representación de los trabajadores como parte del sindicato bancario, si considera que debe ser un punto que el oficialismo tome en cuenta para el dictamen del día lunes. En anteriores posiciones, cuando se ha tratado, generalmente siempre ha habido algún alivio fiscal posterior al tratamiento de la ley de cuarta categoría. Así pasó en el 2020 también. Así que esperaremos ver la situación el día después. Hoy el proyecto es este y creo que se encamina en las condiciones en que está para el día lunes tener dictamen favorable. El diputado, ¿cómo le va? Martín Natal lo saluda. Diputado... ¿Qué tal? Bien, muy bien. Diputado, quería consultarle dos cosas. Una... Heller habló de que obviamente esta no es una reforma integral, una reforma impositiva integral, dando a entender que haría falta en un futuro inmediato una reforma más profunda en términos impositivos. ¿Usted coincide con eso por un lado? Y por otro lado, ¿está claro que este proyecto entonces va a ser debatido el día martes, si hay dictamen obviamente el lunes, en una sesión especial en el recinto? Sí, vamos por eso, claramente. Nosotros estamos tratando de emitir dictamen el lunes. Se va a emitir uno o más dictámenes, o un dictamen y otro de rechazo,
pero vamos a emitir dictamen y vamos a tratar de llevarlo al recinto el día martes. Estamos con esa intención. Y coincido con Carlos Heller en buscar una posibilidad de una reforma integral. Creo que la medida que toma el ministro de Economía vinculado a devolver el IVA sobre la canasta familiar a los sectores que no pagan ganancia es un punto a tener presente en una reforma tributaria. No es lo mismo comprar un producto para la canasta familiar de alguien que tiene un ingreso menor, ínfimo, pequeño, que el mismo IVA que tiene que pagar, por ejemplo, alguien que tiene un ingreso bastante alto o tiene, qué sé yo, alguna empresa, ¿no? Claro, pero ¿y qué debería contemplar desde su gremio, desde el sector que usted representa, esa reforma integral, digamos? La reforma tiene que pasar por la disminución del IVA en los productos de la canasta familiar para los sectores que no están comprendidos dentro de ganancia. Coincidimos con la medida que se tomó ayer. Esta es una. Obviamente tiene que haber alguna reforma vinculada a los bienes personales en materia de bienes rurales, que es por una ley en el 2018, creo que fue, 17, 18, dejaron de tributar y ahí el Estado pierde bastante dinero. Me parece que hay distintos lugares donde hay que buscar expertos y distintos lugares donde se pueda ir en esa materia. Diputado, recién algunos diputados de la oposición planteaban también, digamos, si puede llegar a haber algún tipo de contemplación para un grupo de trabajadores que han quedado exceptuados de esta serie de medidas. Discúlpame que te interrumpa. Sí, Meli, sí. Discúlpame que te interrumpa, pero el diputado se tiene que retirar. No, ahí lo están haciendo no señas pasa que nada. lo están esperando. No es Así que, bueno, ¿tenemos una más? Listo. Dale, preguntamos. Dale. Bueno, diputado, muy amable. te Le escucho. quería preguntar sobre, algunos trabajadores que también se encuentran exceptuados de estas medidas y los diputados de la oposición un poco lo esbozaron. Por ejemplo, a trabajadores que son autónomos y que brindan un servicio, que no están en una relación de dependencia, pero no tienen una facturación tan alta como si tuviesen una pyme. Sí, eso lo plantearon. Vuelvo a repetir lo que dije recién. Si ellos tienen alguna propuesta concreta para traernos el lunes y están dispuestos a acompañarnos, seguramente el presidente del bloque los recibirá y veremos la viabilidad de la misma. Sí. Ahora, si están dispuestos a votar en contra y nada más que enunciarlo, el proyecto de ley presentado es este y no lo contempla por ahora. Bien. Bueno, diputado, gracias por su tiempo. Entendemos gracias. que... No, que gracias a ustedes, por favor. Lu, contanos vos. Gracias, hasta luego. Si ahí quedó alguien más o si bueno, te cuento que aquí por el momento eso te iba a decir, por el momento queda muy poca gente, hay algún que otro diputado todavía dando vueltas, así que si me dan 2 minutos vemos si podemos conectar a alguno más y volvemos al piso. Todo tuyo, Dale, por gracias. supuesto. Acomódate tranquilo y nos avisas. Bueno, está claro la posición, ¿no?, del oficialismo, una posición bien firme, y la oposición que ya adelantó hoy en este debate en comisión que se va a oponer directamente, va a rechazar esta propuesta que envió el Poder Ejecutivo de modificación de impuesto a las ganancias, con diferentes argumentos, sustancialmente también con la preocupación de ver cómo se compensa de alguna manera, y si esto es compensado con emisión, dice la oposición, podría generar más inflación, ¿no? Eso fue también un poco por donde giró el debate. Recién hablábamos un poco cómo se había estructurado este debate, que era una reunión informativa. Por ahí también más temprano contar que fue Mario Negri el que explicó cuál iba a ser la postura de Juntos por el Cambio. Sin embargo, Evolución Radical, que también integra ese espacio político, se quedó y participó. Estaba por ahí el diputado Cacase, estaba el diputado Tetaz. Y la diputada Figueroa Casas del PRO. Germana Figueroa Casas. O sea, pero bueno, sentaron la postura, dijeron que no van a acompañar esta modificación y bueno, creo que están en una posición que más bien responden, no sé qué piensan ustedes, a una postura política o de cara a las elecciones que a una postura que realmente tenga que ver con una convicción del programa político del partido, ¿no? Porque hoy temprano también yo lo escuchaba al ministro, al economista Carlos Melconian explicando, si podía hacer este doble análisis de
la situación actual del país, pero también cuál podría ser, si él fuese el próximo ministro de Economía, la salida frente a esta situación. Y él mostró mucha preocupación con esta serie de medidas, incluso con esta que había sido al mismo tiempo parte de la campaña de Mauricio Macri. Claro. Sí, el punto de la recaudación, Mary, que vos decís, es un tema importante, por eso también el anuncio o lo que expusieron, incluso en el día de hoy, es que se va a compensar lo que se pierden 1.000 millones de pesos de recaudación con los que dejarían de pagar ahora desde octubre, eso está en el informe que presentó el gobierno, y el cuestionamiento incluso de las provincias, que ahí hay que poner un poco el ojo, y por la representación que tienen en la Cámara de Diputados, es que el 60% de este impuesto es coparticipable. Entonces ahí está la preocupación también de las provincias, bueno, va a ser menos lo que vamos a recibir, entonces por la coparticipación, porque se va a dejar de recaudar una parte. Entonces algunos ya estaban diciendo, bueno, hay que compensarlo por otro lado, y por eso insisten con que el impuesto país, que es lo que se recauda por el dólar, digamos, los que compran el dólar. El dólar de compra... de ahorro. Claro, el dólar oficial, de compra oficial, por supuesto. Entonces, a partir de eso van a poder compensar. Eso es lo que dicen desde el oficialismo. Ahora, ¿qué pasa, digamos, Martín? El proyecto está en plena discusión, hoy se escucharon distintos referentes, los repasamos antes de que vos nos cuentes cuál es el proyecto de ley en sí mismo. Expuso la ministra de Trabajo, expuso el administrador federal de los ingresos públicos, también expuso la subsecretaria de Ingresos y referentes, como recién hablábamos con el diputado de la bancaria, de referentes de distintos sectores, a donde esa cuarta categoría golpea más fuerte. La bancaria, de hecho, ya hoy, aparte de todo esto, con la noticia tremenda de la inflación de ayer, ¿no? Ya eso también te dispara para arriba las paritarias y obviamente cada vez son más los trabajadores que están comprendidos en el pago del impuesto a las ganancias, que es lo que Sergio Massa por ley viene tratando de corregir, que más o menos sea siempre el mismo universo, claro. Claro. Básicamente, a ver, y también lo que planteó Heller me parece que no es un tema menor y hace al fondo de la cuestión al admitir de que esto es una reforma más que atiende a un sector determinado, que no es una reforma de fondo en términos de una reforma integral, como hablábamos recién, un proyecto de reforma tributaria mucho más amplio. Seguramente eso va a ser capítulo para el próximo gobierno. Queda claro en las palabras de Carlos Heller que por lo menos eso estuvo planteado así, ¿no? Si me das un minuto, Martín, porque tenemos la posibilidad de ir al móvil con Luciana con una entrevista más. Lu. Así es, Meli. Bueno, efectivamente en esta oportunidad estamos con Carlos Castañeto, él es titular de la AFIP. Bueno, gracias por su tiempo. Preguntarle un balance de lo que fue esta primera reunión informativa sobre el tratamiento de ganancias y el mira o la expectativa de que el lunes se pueda llegar a dictaminar respecto a este proyecto. Bueno, para nosotros fue importante poder venir a la invitación de parte del presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Pudimos explayarnos, todos los funcionarios y funcionarias que vinimos con respecto a este proyecto de ley, que es muy importante para las trabajadoras y trabajadores, lamentando que haya muy poca presencia de parte de la oposición y nos hubiese gustado tener más cantidad de preguntas. Y bueno, creo que fue importante y me parece que fue muy explicativo para que el lunes puedan sacar un dictamen, que por lo que he visto va a haber un dictamen de mayoría y un dictamen de disidencia. Castañeto, ¿cómo le va? Lo saluda Melina Flederman aquí en el piso de DTV. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por este ratito con nosotros. Sí, yo perfectamente. ¿Y usted? No, por favor. Muy bien, muy bien. Me alegro. Diputado, le pregunto, digamos, desde el punto de vista de lo que se puede ir conociendo, parte de la oposición o referentes de la oposición, diputados, diputadas y también quienes quieren convertirse en futuros ministros de Economía de próximos gobiernos, si es que efectivamente en las elecciones eso ocurre, dicen que es preocupante esta decisión porque si se deja de recaudar a través del impuesto a las ganancias o a través de la eliminación de la cuarta categoría es un problema futuro que no importa quién esté en el gobierno va a tener que enfrentar y que eso tiene que ver con algo que es muy difícil que por alguna razón hasta ahora no se hizo.
No, mire, yo creo que son, me parece más definiciones políticas que otro tema. Cuando nosotros se decidió aumentar el mínimo por decreto, la oposición hablaba de que se presente el proyecto de ley. Ahora cuando presentamos el proyecto de ley, como le decía recién a tu compañera, vemos muy pocos diputados y diputadas, y en el día de ayer se expresaron públicamente que no lo van a aprobar, porque creo que tienen otra concepción de gobierno. Nosotros consideramos que hoy la cuarta categoría de impuesto a las ganancias no tiene que estar. Se pone un impuesto cedular para grandes ingresos, a partir de 15 salarios mínimos vitales inmóviles, muy gradual, así que para nosotros no es pérdida de recaudación, sino es devolver un derecho. Y por otra parte, se va a recaudar por el impuesto cedular y también por el impuesto país, que en el mes pasado nosotros recaudamos 100.000 millones de pesos por el impuesto país. Y también estamos haciendo distintos sistemas dentro de la AFIP para aumentar la recaudación, como se vio reflejado el mes pasado, que en el interanual superamos los ingresos recaudatorios a lo que fue la inflación. Así que quiere decir que los resultados de las investigaciones, de las fiscalizaciones, del trabajo en conjunto entre aduana, seguridad social, DGI y también las áreas específicas que hicimos, granarias, de pesca, minería, creo que nos está dando resultados. Y también cobrando, estando muy encima de los derechos de exportación. Por otro lado, también aplicando el certificado económico fiscal a todas y todas las empresas, y las que deben derechos de exportación no le estamos permitiendo importar para seguir sosteniendo el trabajo argentino y la industria nacional. Y creo que en el anteproyecto de presupuesto que va a venir estos días al Congreso se va a demostrar cómo se va a financiar esto, lo mismo que la decisión que tomó el ministro de Economía con respecto a la devolución del IVA a la canasta básica. Digo, si no entra, así en términos grotescos lo voy a decir si me lo permiten, si no entra por un lado la parte de los recursos, entra por un impuesto o por otro, así que también estamos con el tema de las tabacaleras, así que digo, creo que no va a haber problema. Lo que pasa es una definición política, de no querer aprobar esto porque consideran que es un impuesto al trabajo, y por otro lado quisieron hacer una jugada política que les salió mal. Quisieron salir a decir que presenten el proyecto de ley, lo presentamos, acá estamos, lo debatimos, y no lo quieren aprobar porque la concepción de ellos es un Estado ausente, un Estado que no pueda regular, y que a mí me tocó ser diputado el 15 del 19, y la verdad que no voté ninguna ley porque todos los impuestos que se modificaron fueron todos regresivos, eran a favor de las grandes fortunas y en contra del pequeño, mediano contribuyente, sea persona humana o persona jurídica. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jessica Calcaño los saluda. Quería preguntarle puntualmente, porque hay un reclamo también de los casos de los monotributistas que tienen una relación laboral, pero está encubierto eso con esa modalidad. ¿Por qué, digamos, no se incluyeron, ¿no?, en esta propuesta de que no estén incluidos en el pago de ganancias con los ingresos equiparables a los trabajadores formales? ¿O si es algo que se puede revisar o el gobierno está pensando en revisar para hacia el lunes o más adelante? No, estamos revisando, como dimos lo del IVA, estamos revisando los otros impuestos también. El monotributo tiene un régimen especial que tiene 3 componentes: el pago, el tributario, el social y el previsional. Entonces es otra alícuota que tiene. El monotributista no puede facturar más de la máxima categoría, aproximadamente 1 millón de pesos. Y estamos hablando acá de un mínimo no imponible de 1.170.000. Pero aparte no hay nada que ver lo que paga un monotributista con respecto a lo que estaba pagando de alícuota un trabajador en relación de dependencia. Pero igualmente
Fíjense que nosotros, aunque sea mínimo, pero fue un gesto, digo, sacarle la parte impositiva a las categorías A, B, C y D, y por otro lado también préstamos a los monotributistas, y bueno, vamos a seguir tomando nuevas medidas para poder equiparar los distintos lugares, pero nosotros consideramos, por supuesto, que hay monotributistas que son profesionales en relación independientes, igual que el tema autónomos, pero queremos que cada vez haya más de trabajadores en relación de dependencia, porque tienen muchos más derechos, tienen obra social, que la tiene también el monotributista, pero tienen mucho más con respecto a los derechos de las vacaciones, a los derechos del salario anual complementario. Estamos trabajando para que cada vez haya mayor trabajo registrado en la Argentina. Bien. Sabemos, Castañeto, que se tenía que ir, ¿verdad? Estaba medio apurado. Sí. Tengo que firmar la CRG para poner en práctica lo de IVA y también el decreto del presidente con respecto a ganancias. Claro. Así que, pero muy contento de estar también nuevamente con ustedes. Bueno, diputado, mandato cumplido sería. Le agradecemos mucho este contacto. Sí, ahora soy candidato a diputado también. Lo vamos a volver a tener por acá. Lo vamos a volver a tener por acá. Así que ahí me van a tener más tiempo. Le agradecemos mucho y muy valioso estos minutos que nos dedicó. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y que tengan buenas tardes y un gusto de nuevo escucharlas. Lu, muchas gracias a vos también por conseguir esta nota. Bueno. Por favor, Meli, a ustedes. Hasta dentro de un ratito entonces. Vamos a compartir lo que decía el diputado Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, durante el debate en la comisión. Hemos convocado a esta reunión informativa respecto del mensaje del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo 016 del 2023, proyecto de ley por el cual se modifica la ley de impuesto a las ganancias y sus modificatorias. El proyecto tiene único giro a esta comisión. La idea es que hoy llevaremos adelante una reunión de carácter informativa donde escucharemos en primer lugar a funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo, luego escucharemos la palabra de varios representantes de las distintas organizaciones sindicales y luego obviamente lo abriremos a las preguntas y opiniones, adelantando que de cualquier manera hoy no vamos a darle tratamiento ni a emitir dictamen, esto lo vamos a hacer el día lunes, no me acuerdo si 15 o 16 horas la convocatoria, 16, lunes a partir de las 16 horas. Que será la reunión convocada a los efectos de su tratamiento y eventual emisión del dictamen del o los dictámenes correspondientes. Dicho lo dicho, le doy la palabra a la licenciada Balestrini para que introduzca el tema y iremos avanzando en el desarrollo de acuerdo a los lineamientos que acabo de explicar. Bueno, Martín, vamos a retomar entonces con vos esta información resumida en placas para que queden claro qué es lo que discutieron y qué es lo que van a seguir discutiendo la semana que viene porque se vuelven a reunir. Claro, básicamente vamos a hacer el repaso del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo y que, como dijo recién el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, se va a dictaminar el día lunes para que el martes se trate en el recinto. ¿En qué consiste este proyecto de ley de reforma y modificación de impuestos a las ganancias? La entrada en vigencia del proyecto sería a partir del 2024, cuando empiece a correr la nueva actualización automática acorde al monto equivalente a 15 salarios mínimos vital y móvil que fija la iniciativa. Es decir, a partir entonces del 2024 empieza a regir esta modificación siempre y cuando se apruebe, ¿no?, en la Cámara de Diputados y el Senado. El conjunto afectado por este tributo, es decir, por el impuesto a las ganancias, que van a dejar
justamente de tributar, van a ser nuevamente los de 2.400.000 trabajadores a comienzos del 2020, van a pasarlo a tributar 700.000 contribuyentes según esta modificación, ¿no? Es decir, y si ahora vemos la siguiente placa, es decir, apuesta esta nueva modificación a un impuesto que recaiga únicamente sobre los mayores ingresos en relación de dependencia y por otras rentas aludidas. Remarca que la meta es gravar exclusivamente a estos mayores ingresos con un impuesto cedular, esto es separado de la determinación de la escala progresiva actual, y ahora vamos a ver en la próxima placa, entonces, si se aprueba esta reforma, concretamente pasarían a tributar, según los cálculos que hizo el gobierno, solo 88.000 contribuyentes, lo que representa el 1% del total del universo de las remuneraciones. 88.000 con respecto a los que estaban en la cuarta categoría, claro, no con respecto a los demás. No, o sea, no hay, total. Claro, pagan Claro. otros más, por la 1, la 2 y la 3, sí. Exacto. Claro. Pero bueno, es una reducción importante en términos de lo que significa para el Estado dejar de recaudar, ¿no? Ahora te hago una pregunta, porque ahí vos, o en estas placas, aparece la palabra reforma. Está bien, esta es una reforma concretamente de este impuesto, Exacto. que tiene que ver con... No es la eliminación total No. del impuesto a las ganancias, hay que aclararlo. No, eso hay que aclararlo porque además hay mucha manipulación respecto de cómo se titula esto. Si vos ves por encima, es la eliminación, ¿cómo va a eliminar? Y entonces, ¿cómo no acompaña Juntos por el Cambio? No. Lo que se interpreta es que hoy los salarios como resultado de la inflación son salarios altos, pero que en términos reales o Claro. nominales, ese salario en realidad está muy depreciado. Entonces, si además a ese salario vos le estás poniendo un impuesto, ese salario, como explicaba Jessy al principio, no es una ganancia, sino Claro. que es el resultado de un trabajador que por determinada categoría dentro del convenio le corresponde determinado sueldo, y es injusto que a veces termine ocurriendo que alguien en una categoría superior cobre menos Claro. que alguien que está por debajo de él, o que diga o no le convenga entrar en determinado esquema laboral porque a mayor trabajo, menor ingreso. Claro. Vale decir, a ver, esto significa que hoy, según esta modificación legislativa, van a pagar ganancias solamente aquellos salarios que están por encima de 1.700.000 pesos aproximadamente, ¿no? A lo que vos vas, o a lo que vos apuntás, es que seguramente con la inflación, datos de ayer, 12,4% de inflación. Ya se está hablando otra vez de discusiones Hay paritarias. una nueva paritaria exactamente en todos los sectores, con lo cual seguramente muchos trabajadores van a pasarse en el futuro inmediato con la nueva paritaria a una escala mayor, con lo cual van a tener que entrar en ganancias. Otra vez engrosás ese Exactamente. piso desde el cual empezás a pagar ganancias. Sí. Llamale Bueno, cuarta porque categoría forma o parte llamale del círculo tercera. vicioso que te lleva a Claro. la inflación, o un estado de semi-hiperinflación en el que estamos viviendo en la Argentina. Y ¿no? también de pluriempleo. Hoy escuchaba a Sonia Aleso del gremio de CETERA. Exacto. Ella decía, en el caso de la docencia, maestras que tienen que hacer 3 turnos para poder hacerse un sueldo, terminan ingresando a ganancias. Y decía que el 13% de la docencia hoy paga ganancias. O sea, que no son, todos sabemos que no son sueldos muy altos. Y que para llegar a un sueldo que te alcance, eso, son docentes que están muchas horas trabajando, Claro. sin contar lo que trabajan en la casa Ayer también, me ¿no? explicaba, bueno, claro, ni hablar. Que no se los pagan. Pero... Ayer me explicaban, por ejemplo, médicos municipales de la Ciudad de Buenos Aires que debieran, sus horas extras y sus guardias están exceptuadas del impuesto a las ganancias, pues no terminan de estar incorporados. Eso es algo como muy específico, pero me lo comentaba porque tengo una persona conocida que se estaba quejando y yo le decía, pero no es que ustedes están exceptuados. No, los médicos municipales de la Ciudad de Buenos Aires no quedaron incorporados, incluidos. No sé si esto tiene que ver con la reglamentación de la Ciudad de Buenos Aires, no sé con qué tiene que ver, la verdad, perdón.
Pero hay muchas situaciones en torno a esto, donde realmente, como decís vos, en la docencia y en los trabajadores de la salud, están en un sistema que es como está tan mal pago y está tan deteriorado, tienen que estar pluriempleados. Claro. Entonces saltan de un trabajo al otro. De hecho, en una de las medidas de Sergio Massa dice, esta es para monotributistas puro, porque también vos tenés monotributistas que además están en relación de dependencia y tienen una changa o un laburo extra que es con monotributo. También hay mucha deuda con el monotributo. Hay mucha gente que no entró en moratorias porque no pudo ponerse al día con el pago del monotributo, porque durante la pandemia su actividad estuvo suspendida, no se pudo insertar y contrajo una deuda. Bueno, y el debate que se vio hoy en la comisión... ¿Cómo resolves todo eso? ¿Con ese préstamo, ese crédito de 400.000 pesos? No, por supuesto que no. Pero por eso digo, el debate me parece que se vio en la Comisión de Presupuesto es un debate de fondo que se deben todos los diputados, que tiene que ver justamente con una reforma tributaria integral. El problema en la Argentina hoy que vos tenés es que cuando vos vas a hacer una reforma integral que abarque, como planteaban en la oposición, otros sectores, como puede ser monotributistas, autónomos, el IVA, exactamente una reforma integral, vos también ahí estás tocando lo que es recaudación. Cuando vos tocas recaudación, empezás a tocar también coparticipación, cosa que también la Argentina se adeuda un debate respecto a la coparticipación. Entonces está todo relacionado, de manera tal que siempre en los últimos años, cada gobierno que vino hizo parches, retocó parches del sistema tributario y no hizo una reforma tributaria integral porque tampoco puede hacer una reforma de la coparticipación, de manera tal que vos tenés permanentemente que lidiar con este tipo de medidas, que son parches que te sirven para salir de una situación determinada, pero que no resuelven la cuestión de fondo. Entonces es un poco, me parece, lo que hoy se planteaba este debate. Por un lado también, ¿cómo vas a compensar esta falta de recaudación que vos tenés? Recién Castañeto explicaba por lo menos 3 mecanismos de compensación impuesto de la recaudación, el impuesto país, que dijo que hubo 100.000 millones de pesos de recaudación en el último año por ese impuesto, exportaciones, el tema de impuestos a las exportaciones y todo lo que tiene que ver con el trabajo conjunto que se hace con diferentes agencias del Estado, como puede ser las aduanas, como puede ser los diferentes entes de recaudación en las provincias, ¿no? Ahora, ¿qué posibilidad tenés que esto el lunes avance con un dictamen y esto quede incluido en la sesión que se pretende para la semana que viene, el martes? El martes, o sea, sí. Bueno, eso es lo que pretende Germán Martínez, lo dijo ¿y va a ir en el día de por hoy. el cambio de esa sesión? No, pero pueden ir desde los bloques provinciales, ¿no? Hay que ver qué hace Provincias Unidas, el interbloque federal, que si está, creo yo, el compromiso del gobierno sobre cómo se compensaría la coparticipación que se pierde, digamos, con el impuesto país, puede haber alguna chance de que acompañen. Algunos tenían sus dudas, pero no está confirmado. Concretamente cuál es el temario puntual de esa sesión. Se supone que es creación de universidades, se supone que es el tema de pymes, se supone que es el tema de ganancias, pero no está claro si son algunos de esos temas que recién mencionaba. La oposición debería ir, porque por ejemplo en el tema de universidades hay varios legisladores de la oposición que dieron su respaldo a esos proyectos, con lo cual no está muy clara, o irían a la sesión y darían el debate como lo dieron hoy en la Comisión de Presupuesto, ¿no? Como lo hizo Tetaz y compañía. Sí. Pero bueno, yo creo no que sé si queda alguna placa. También la gran incógnita es, a ver, estamos en un momento también de muchas definiciones donde lo que señala cierto sector de la oposición es por qué este anuncio viene a caer en este momento, por qué no se hizo antes y en tal caso, por qué no se espera si efectivamente en octubre queda respaldado Sergio Massa con los votos como el próximo presidente de la Nación,
si eventualmente no convendría políticamente impulsar ya con el aval del electorado esta y otras reformas, que son reclamos, que es cierto que son reclamos históricos de muchos sectores de los trabajadores. No por nada parte de estos anuncios se hizo en la plaza, se hizo con los principales gremios acompañando. Bueno, digamos, si no hay que ir a pensar ya más de fondo, que era algo que me hubiera interesado hablar con Castañeto, pero estaba muy ocupado, se tenía que ir y nos explicó por qué, si no hay que avanzar hacia una reforma tributaria, porque hoy se dan muchas desigualdades, claro, que quedan expuestas con este tipo de medidas, ¿no? Donde vos tenés un grupo de trabajadores que también, no sé, los trabajadores de la economía del conocimiento, que hoy también tienen la posibilidad de trabajar a nivel regional, trabajar a distancia, también están muy desprotegidos porque no tienen ni vacaciones ni aguinaldo, tienen ingresos que son buenos porque cobran algunos de ellos en dólares. Entonces, también ahí, ¿qué haces para impulsar al mismo tiempo esa categoría de trabajadores que también son jóvenes, que ponen mucho de sus insumos, su casa, su computadora, sus dispositivos, compran programas, estudian cursos, y es el sector que vos querés proteger de la economía y sin embargo está totalmente desprotegido porque está ahí como en un limbo fiscal o no, sí, de registración que queda totalmente exceptuado de todo esto. Claro, sí. Y le sacan un montón de dinero por ganancias también. Exactamente, sí. Bueno, de todas maneras las definiciones de Castañeto como también de la oposición fueron políticas, ¿no? Castañeto cuestionando a la oposición de por qué no aprueban este proyecto de ley, planteando de que es una posición estrictamente política porque desde lo técnico, según lo que dice Castañeto, está compensado esta falta de recaudación que se va a dar en función de del aumento del techo de ganancias, con lo cual, bueno, es un debate estrictamente político, ¿no? Vamos a la última placa que tiene que ver con las excepciones de este proyecto de ley. Se obtuvo a los provenientes de los consejeros de sociedades cooperativas y los mencionados expresamente en su parte final, incluyendo los previstos en sus párrafos segundo y tercero, bueno, que vinculen con los de mayores ingresos aquí comprendidos. Recordemos entonces, son aproximadamente los salarios de 1.700.000 pesos, ¿no?, para arriba, que van a pagar ganancias a partir de la aprobación de este proyecto de ley y, como decíamos, quedarían unos 88.000 contribuyentes en ese universo pagando impuesto a las ganancias, siempre y cuando se avance con esta iniciativa en la Cámara de Diputados y en el Senado después. Bien, vamos a repasar junto a ustedes las distintas exposiciones que hubo hoy dentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Repetimos, una comisión que fue informativa, que contó con enorme presencia de distintos miembros de distintas agencias del gobierno que distintos aspectos pudieron profundizar y también representantes de los gremios. Compartimos. Reivindicar que el salario no es ganancia. Y en ese sentido quiero decir que si hay alguien que ha sido consecuente con este concepto es nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, que impulsa este proyecto de ley como consecuencia y siendo consecuente de lo que él siempre ha pensado y expuesto en relación a este aspecto. En segundo lugar, la verdad que agradecer los esfuerzos que en general la dirigencia gremial, tanto de la Confederación General del Trabajo como de las dos CTA, ha hecho en relación a explicarnos y convencernos y persuadirnos sobre esta necesidad y los antecedentes legislativos como el del diputado Palazzo al lado mío, que han sido la base para la formulación de esta propuesta. El impuesto a las ganancias, cuarta categoría, tiene la ventaja para el recaudador de su facilidad porque es como ir a cazar en el zoológico. Es imposible para el trabajador o trabajadora eludirlo o excluirse de esa imposición.
Estaba pensando que cuando Sergio Massa fue el titular de la Cámara de Diputados, recibió, un tiempito después que se levantó el último de los aislamientos, recibió a todos los referentes de los gremios, justamente para empezar a debatir acerca de esto que ahora puede, seguir modificándose, que es cuál es cada una de las especificidades de cada una de las actividades en relación al impuesto a las ganancias, y en ese caso también, como veníamos de la pandemia, estaba la cuestión del pluriempleo, estaba la cuestión de las guardias que se hacían para cubrir compañeros que habían quedado enfermos, infectados o hasta tristemente fallecidos como consecuencia de esto. Entonces, cómo había todo un sistema de... en relación a distintas actividades por sus características, que habían quedado totalmente tomados por el impuesto a las ganancias. En ese momento se hablaba de choferes de larga distancia, se hablaba de enfermeros, de pilotos, que no pueden dejar de hacer horas extras o no pueden dejar de cubrir guardias en continuado. Y es lo que decía recién la ministra de Trabajo, o sea, hay trabajadores que no pueden elegir entre tomar esas horas y no tomarlas, entre quedar o no quedar pagando el impuesto a las ganancias, ¿no? De modo que ahí sí claramente el impuesto se había convertido en un impuesto al salario. Claro, no, y eso lo dice también porque al trabajador se lo retienen directamente del sueldo. O sea, el agente de retención de ganancias es tu empleador, o sea, exacto. Después entonces no es que vos podés... O sea, vos inmediatamente, hoy lo revisé, hoy entran la cuarta categoría, empiezan a pagar ganancias a partir de los que cobran 700.875 pesos. O sea, es bajo el mínimo. Sí. Hoy, claro, sin el decreto que empezaría a regir a partir de hoy de octubre. Hoy el piso desde el cual vos pagás es con un sueldo de 700.000 pesos. Claro, entonces pasaba, de hecho hoy se comentaba que Eli Olmos también habló del trabajo conjunto que se hizo con muchos gremios, dando casos específicos como los que decías vos, que hay muchas realidades y muy distintas dependiendo del trabajo. Decía alguien que está, porque pasaba también mucho con las horas extras o los bonos de productividad. Que ellos hicieron algunas excepciones por momentos, pero en muchos casos estaban incluidos. Sí, lo mismo que las guardias médicas que quedaban exceptuadas del pago de ganancias. Bueno, pero hablando de ese piso de 700.000 pesos, la última categoría del monotributo es 600.000. Entonces vos tenés ese limbo de los que saltan del monotributo y por ahí cobran 610.000, que ya quedaron exceptuados del monotributo. Claro. Y es por eso se llama, y hay un montón de comparaciones al respecto, y por eso se habla de un salto al vacío, porque realmente ahí quedás en una situación donde por ahí estás facturando lo mismo, porque la diferencia puede ser de verdad mínima, 1.000 pesos, 2.000 pesos, y te quedaste pasado y te quedaste retenido, que yo creo que esta tiene que ser, entre otras cosas, lo que tiene que cambiar, es el tiempo que quedas retenido en esa registración. Claro. Sí, bueno, lo que pasaba, lo que cuentan los trabajadores también es que, como rige hoy el impuesto a las ganancias, también hay poca diferencia también entre los distintos tramos, entonces quizás un trabajador que ingresaba a pagar ganancias por primera vez directamente le retenían el 35%. Directo al 35%. Sí. Entonces, todo eso cambiaría hoy y lo que nos mostraba Martín recién en las placas, ese régimen cedular que está en el proyecto de ley, es los que superen los 15 salarios mínimos, se les va a cobrar entre el 27 y el 35%, pero sobre el excedente. Nada más. Y otra cosa, claro, está bueno eso. Y otra cosa que recién lo hablábamos con Castañeto más temprano es, si el objetivo ulterior de todo este tipo de modificaciones es tener cada vez mayor cantidad de incentivos para que haya mayor cantidad de empleados registrados, bueno, ojo, porque también hay algunos limos, no digo que sea la totalidad, donde el propio trabajador a veces dice, no, yo esto prefiero que me lo den en negro, no, yo esto prefiero este plus, este extra, si me quedo más rato, sí me voy a quedar, pero dámelo por afuera del sueldo. O déjame que este turno te lo cubro y no lo facturo. Entonces se dan un montón de vericuetos que al Estado no le sirve, al trabajador mucho menos, porque un día todos nos vamos a jubilar, no estamos exceptuados de eso ninguno de nosotros, y es un problema serio, serio. Vamos a hablar, vamos a escuchar a Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos. Es objetivo de esta gestión, de nuestro ministro, pero no solamente en este momento, ya lo ha manifestado en distintas oportunidades,
que el salario no es ganancia. Entonces, a partir de eso, con las normas existentes, lo que estuvimos haciendo desde hace muchos meses, no es una cuestión del mes pasado, desde hace muchos meses estuvimos analizando e interpretando normas que tienen que ver con dispensas en el impuesto a las ganancias para rentas de cuarta categoría, como es el bono por productividad. Nunca había sido interpretado y lo hemos interpretado desde la Dirección Nacional de Impuestos, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, a los efectos de clarificar y que se liquiden los salarios y el impuesto a las ganancias vigentes sobre esos salarios de acuerdo a lo que la ley manda, de acuerdo a lo que el decreto determina y de acuerdo a la interpretación que como organismo de aplicación y como organismo competente estamos habilitados para hacer. Hemos mantenido muchas reuniones con distintos gremios, con distintos sectores de actividad. Cada sector de actividad tiene una especificidad, tiene un tipo de actividad que lo que hace que requiera algún tipo de interpretación especial. Los convenios colectivos de trabajo, muchos de ellos datan de muchos años y entonces uno no se tiene como autoridad de aplicación en materia competente en términos tributarios, no se tiene que ceñir a la literalidad de lo que el convenio indica porque el derecho tributario es totalmente ajeno y separado y autónomo del derecho laboral. Por eso es que comenzamos esta tarea desde hace mucho tiempo. Bueno, hoy hay una definición respecto de cómo no son oponibles un derecho respecto del otro, ¿no? El derecho laboral y los derechos del trabajador no es oponible a los derechos tributarios. Yo creo que aquí de fondo y en algún momento lo que pasa es que a todos se les ponen los pelos de punta cuando se habla de reforma tributaria y como uno ya sabe, ¿no? Todo hay que salir a explicar. Si vos decís, yo le voy a quitar a la recaudación del Estado, que ya de por sí le cuesta mucho recaudar, ¿no? O sea, al Estado le cuesta mucho recaudar porque hay mucha morosidad. Cada vez que vienen representantes de la FIP o de la aduana mismo, o lo que sea, te dicen que hay mucha evasión, pero también hay mucha elusión y también hay mucha falta de registración. Los alquileres, chicos, o sea, claro. Los alquileres es la otra que lo que más te dicen que se incumple la ley es la registración del alquiler. El 9% habían dicho nada más de los contratos Entonces, registrados. al Estado le cuesta mucho registrar. Claro. Y si al Estado le cuesta mucho registrar, entre otras cosas, no es porque no tenga los mecanismos. Yo creo, porque hay mucha gente a la que realmente le cuesta cumplir, porque claro, hay impuestos que realmente son muy sacrificados. Distinto es el impuesto a las ganancias, como decía Jessy, te vino recortado el sueldo, listo, se lo quedó tu empleador. Pero claro, después, el proyecto que se debatió ayer, el del proyecto de las pymes, también para poder incentivar la registración, sobre todo de jóvenes, y bueno, eso es, en definitiva, tener, me parece, una política más a largo plazo en términos claro, de interpretar cómo es el entramado productivo y qué supone hoy para una persona, iba a decir para un tipo, para una persona tener un locutorio, que ya no existe más, un kiosco. Bueno, tenés que tener claro, ahí declarado el local, tenés que tener todo lo que compras, lo tenés que comprar con factura, si tenés empleados los tenés que tener registrados, los tenés que tener en blanco, tenés que cumplir una determinada cantidad de horas, tenés que pagar el bono, o sea, y lo que siente hoy una persona que tiene un kiosco, que tiene yo qué sé, una cervecería que están tan de moda, un coso de, ¿cómo se llama?, de dietética, que también han proliferado por todos lados, es que la presión tributaria no deja margen. Porque entre la inflación que hay y a los precios a los que tienen que ir a comprar el mayorista, más las cargas sociales, no le deja margen al tipo para después pagar el alquiler, para pagar los impuestos. Es Meli, muy agobiante. Para hacer un repaso a la audiencia, para no marearlos y hacer un resumen en limpio, digamos. Acá viene el decreto que emitió ayer el Poder Ejecutivo, es el que va a regir a partir de octubre en esta reforma de ganancias. Es decir, aquellos trabajadores que dejan de pagar ganancias van a hacerlo a partir de octubre. El proyecto de ley que se debatió hoy en la Comisión de Presupuestos, que se va a llevar... O sea, perdón, lo van a ver impactado en el sueldo de noviembre. Exactamente. Sí. O sea, el mes que viene vas a decir, ¿cómo? Me retuvieron ganancias, ¿cómo puede ser? Claro, empieza
En noviembre. Claro, pero lo ves en el sueldo de noviembre. Ahora es un cálculo que es anual, con lo cual va a haber una devolución también, me imagino. Sí, claro, en enero. Claro. Exactamente. Entonces, eso es por vía del decreto. El proyecto de ley que se debatió hoy, se va a sacar dictamen, según dijo Heller, día del lunes, y el martes se va a llevar al recinto, va a empezar a regir esa modificación de ganancias que plantea el decreto para ahora, para hacerlo por ley recién en el 2024, es decir, en enero del 2024. Ahí está contemplado la retribución que vos decís respecto a esa deducción que se va a hacer, ¿no? Y la aclaración básica que este proyecto, ni siquiera el decreto, plantean la eliminación total de ganancias, ¿eh? Es una modificación del impuesto a las ganancias. Digo esto porque en los últimos días se dijo, bueno, se elimina ganancias. No, no se elimina ganancias, sigue existiendo para un sector de los trabajadores y hay un alivio importante para una gran cantidad, pero no se elimina el impuesto. Claro. Incluso en términos estrictos, no sé si vos, Martín, entendiste lo mismo, pero no es que se elimina la totalidad de la cuarta categoría, aunque en la práctica va a ser ese efecto porque quedan, o sea, la cuarta categoría es todos los que tienen trabajo en relación de dependencia. ¿Qué plantea el proyecto del gobierno? Bueno, plantea los 15 salarios mínimos vital y móvil, pero dice, están exceptuados de esta exención, o sea, de esta modificación, gerentes, claro, socios de empresas, o sea, que tienen un trabajo en relación de dependencias, pero tienen puestos jerárquicos. Claro. Que decían, bueno, muchas veces por medio de un recibo de sueldo, tenían, o sea, encubrían otras cosas, digamos, de reparto de utilidades y demás. Entonces, ese sector, y además de funcionarios del Estado, de secretarios para arriba, van a seguir pagando como siempre, aunque tengan un recibo de sueldo. Es muy frecuente en los trabajos en relación de dependencia el mal encuadramiento o el falso mal encuadramiento, ¿no? Cuando vos tenés una tarea que es obvia, pero en tu recibo de sueldo figurás como que cumplís otra. Claro. Eso se hace con mucha frecuencia, porque ahí yo me imagino que tiene que ver con el contador de esa empresa que dice, no, mirá, a esta persona habría que categorizarla acá por esto que está haciendo, pero la categorizamos distinta, o sea que debe haber, por un lado, mucha falta de registración y por otra parte mucha falta de mala registración. Deben darse las dos cuestiones. La FIP tiene un montón de información porque de hecho para lo que es la devolución del IVA basta con que vos vayas con tu tarjeta de débito y creo que en 3 días te devuelven el IVA, aunque hay un tope. Tampoco se piensen que se van a volver de repente millonarios porque hay un tope de 18.000 pesos, ¿no? En la devolución del IVA. Entonces, bueno, es otra de las aclaraciones también que vale la pena hacer, ¿no? Hay que aclarar no es eso. La devolución del IVA de todo, es de productos de la canasta básica familiar, y es decir, estamos hablando de productos básicos y hasta 18.000 pesos mensuales. Claro, ¿no? Sí o sí tiene que ser con tarjeta de débito porque si no, no hay chance de reintegro. Sí, para quedar registrado, exactamente. No sé si, porque estamos sobre el final del programa, teníamos para pasar un tape más, pero bueno, Lore, vos me dirás, estaba para repasar lo que decía la diputada Landricini. Le escuchamos. Acá no se vino a inventar nada. Nadie vino a cambiar la estructura tributaria del impuesto a las ganancias. Lo que se vino es hacer un poquito de igualdad, eliminando el pago que tienen que hacer los trabajadores de la cuarta categoría y las trabajadoras que pagan. Los docentes me siguen escribiendo todos los días sobre esto. Ahora que estás ahí, por favor, defendé nuestro derecho y quiero ser coherente con ello. Ahí estamos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, a donde hemos contado y hemos tenido la oportunidad de hablar con distintos referentes de lo que se trabajó hoy en la comisión. Mañana es viernes y el lunes retoma esta comisión de presupuesto para seguir avanzando con este proyecto. Gracias, Jessy. A vos, Melín. Gracias, Martín. Melín, gusto. Hasta mañana y gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Chau.